Cuando regresé de mi viaje de negocios, mis padres estaban sentados en la sala de estar de la casa que tardé 10 años en comprar. Cuando les pregunté cómo habían entrado, mamá agitó una llave de repuesto que yo nunca le había dado y dijo, ahora es propiedad de la familia, así que no hagas un gran escándalo. Sin dudarlo, llamé al 911. ¿Por qué estáis aquí? Y las palabras que finalmente logré pronunciar fueron tan débiles y temblorosas que me sorprendieron incluso a mí. Era el día en que regresaba de mi voluntariado en Centro y Sudamérica, brindando ayuda médica. En el momento en que abrí la puerta de lo que debería haber sido mi casa vacía, lo que me invadió no fue alivio. Fue el shock de ver a personas que no tenían ninguna razón para estar allí. En el sofá de mi sala de estar, mi santuario, se sentaban dos figuras, holgazaneando como si fueran los dueños del lugar. Eran mis padres. Pero cuando se giraron hacia mí al oír mi voz, no había ni el más mínimo rastro de culpa o sorpresa en sus rostros. En cambio, tenían expresiones tan naturales como si simplemente estuvieran dando la bienvenida a una hija que había llegado un poco más tarde de lo esperado. «Oh, Isabella, bienvenida. Llegaste antes de lo que pensaba», dijo mi madre con una cálida sonrisa, cerrando la revista que tenía en su regazo. Mi padre añadió, «Largo viaje, ¿eh? Debes estar cansada», como si estuviera compadeciéndose amablemente de mí. Su reacción inquietantemente casual solo profundizó mi confusión. Se suponía que esta era mi casa, mi fortaleza, a la que regresaba por primera vez en 2 meses. Aferrando el asa de mi maleta, entré en la sala. «Respondedme. ¿Por qué estáis aquí?» «¿Cómo habéis entrado?», intenté mantener un tono tranquilo, pero mi voz se volvió más aguda. Ante eso, la expresión de mi madre se tornó ligeramente indignada, como si yo fuera la irracional. Ni una pizca de vergüenza. «Oh, no pongas esa cara tan aterradora. Cuando firmaste el contrato de alquiler de este apartamento, escribiste nuestro número como contacto de emergencia, ¿no es así? Eso era por si alguna vez me pasaba algo, no para que pudierais entrar y salir a vuestro antojo». Mi refutación solo la hizo suspirar dramáticamente. «Exacto. Estábamos preocupados por ese algo que pudiera pasarte. Pasaste varios días sin contactarnos mientras estabas en el extranjero, ¿recuerdas? Estábamos tan preocupados que no podíamos soportarlo. Así que, fingimos que habíamos perdido tu llave y llamamos a un cerrajero». «¿Qué acabas de decir?» No podía creer lo que oía. Llamé llorando. «Perdí mis llaves. Por favor, ayúdeme». Y el amable cerrajero vino de inmediato. «Por supuesto, yo pagué la tarifa, así que no te preocupes». Su tono alegre me dejó sin palabras. Había abusado de mi información personal, fingido angustia y engañado a un cerrajero para que abriera ilegalmente la puerta de mi fortaleza. Y ahora hablaba de ello como si fuera astucia o bondad. Un pavor frío se apoderó de mí. Era cierto que durante unos días había estado en un pueblo remoto sin cobertura, pero se lo había dicho de antemano. «Aún así, ¿por qué tenéis una llave?» A mi pregunta perfectamente razonable, mi madre sacó una llave de repuesto de su bolso y la exhibió como si fuera un trofeo. Cuando echamos un vistazo, encontramos una de repuesto que habías dejado en el mueble de la entrada. La tomé prestada e hice una copia. ¿No es deber de los padres cuidar la casa de una hija mientras está fuera? Incluso limpiamos a veces para que no se acumulara el polvo. Una llave de repuesto sin preguntarme. Estaba atónita. Habían explotado mi información de contacto de emergencia, mentido a la administración con lágrimas de cocodrilo, robado mi llave de repuesto e incluso hecho duplicados. Y todo ello mi madre lo excusaba con la frase, el deber de un padre. Las personas frente a mí eran mis padres, pero se sentían como extraños incomprensibles y aterradores. El escalofrío que recorría mi espalda era más agudo que la incredulidad. No lo hagas sonar tan terrible llamándolo sin preguntar. Somos familia, ¿no? ¿Qué hay de malo en que la familia entre en la casa de un miembro de la familia? Seguramente no planeabas dejarnos fuera como a extraños. Esa maldita frase, no hay límites en la familia, algo que había oído toda mi vida, se clavó en mi mente. Sí, siempre habían sido así. Mi habitación, mi diario, cada espacio privado mío. Para ellos, los límites simplemente no existían. Y la razón por la que había comprado esta casa era para escapar de esa asfixia. Pero ahora,
la ira surgió mientras mis ojos captaban las otras violaciones por la casa. Feos cuadros de paisajes colgaban de las paredes. El balcón estaba abarrotado de plantas chillonas que nunca había elegido. Y lo peor de todo, sobre la mesa del comedor había una botella de vino vacía. Era la botella de cosecha que había guardado para abrir algún día en una ocasión especial. Un símbolo de mi logro, una celebración por la compra de esta casa. Ese vino. Siguiendo mi mirada, mi padre dijo sin rastro de remordimiento: «Oh, qué buen vino». Como volvías a casa, lo abrimos para celebrar. Pero, sinceramente, guardar algo tan caro solo para beberlo sola sería demasiado indulgente. Algo dentro de mí se rompió. Esa botella era la prueba de todo por lo que había trabajado. Esta casa que había conseguido con garras y dientes después de 10 años de esfuerzo implacable. Era la única botella especial que había guardado, destinada a ser abierta mientras me relajaba en esta misma habitación. Y, sin embargo, la habían consumido sin preguntar, como si siempre les hubiera pertenecido. Dejé mi maleta en el suelo en silencio y señalé la puerta principal. «¿Fue? ¿Qué has dicho?», mi madre frunció el ceño. «Salid los dos de esta casa ahora mismo. Esta es mi casa. La compré con mi dinero, con mi trabajo. Es mi propiedad. No tenéis derecho a hacer copias de llaves sin mi permiso, ni a entrar cuando os plazca, ni a reorganizar mis muebles o beber y comer lo que me pertenece». Mi voz ya no temblaba. «Isabella, ¿cómo te atreves a hablar así?». Mi padre se levantó del sofá. «¿Es esa forma de hablar a tus padres? Todo lo que hicimos fue por tu bien». «¿Por mi bien?», lo interrumpí. «Si fuera por mi bien, respetaríais mis deseos. Si fuera por mi bien, protegeríais mi privacidad. Pero esto no fue por mí. Fue por vosotros. Porque todavía queréis tener mi vida bajo vuestro control, ¿no es así?». Por primera vez en sus vidas, mis padres me miraron como si hubiera cometido un acto de rebelión. Por un instante, la expresión de sus rostros me dolió en el corazón. Pero no podía retroceder ahora. Si no marcaba el límite aquí, nunca escaparía de la asfixia. «Dejad las llaves y salid ya». Pasaron quizás 10 minutos de miradas silenciosas. Mi madre finalmente rompió a llorar mientras mi padre chasqueaba la lengua con frustración. Al final, mi madre golpeó las llaves duplicadas sobre la mesa, y los dos se fueron, lanzándome miradas de resentimiento al salir. El portazo sordo de la puerta al cerrarse resonó en el apartamento como si se dictara una sentencia. Me obligué a no derrumbarme en el acto, escaneando la sala de estar en silencio. Los cuadros de paisajes de mal gusto y la botella vacía de vino caro. ¿Era esta realmente mi fortaleza? Temblando de rabia y tristeza, recordé el camino que me había traído hasta aquí. Trabajo como enfermera en una sala de emergencias donde cada segundo cuenta. Cada día está lleno de alarmas, aire tenso y decisiones de vida o muerte. En medio de esa presión implacable, me había aferrado a un sueño, tener un santuario propio, intacto por nadie más. Desde que me convertí en enfermera a los 22 años, había trabajado sin descanso. Mientras mis amigos disfrutaban de viajes y compras, yo hacía turnos dobles y pasaba mis fines de semana trabajando en una clínica. Renuncié a la moda y a salir a cenar, invirtiendo casi todos mis ingresos en ahorros. Mis amigos me llamaban demasiado extrema. Pero no me importaba. Tenía un objetivo claro, tener una casa propia. Después de 10 largos años, ese sueño finalmente se hizo realidad. Un apartamento nuevo con vistas al centro de la ciudad. Todavía recuerdo el ligero temblor en mis dedos cuando firmé el contrato. Esta casa era la cristalización misma de mi esfuerzo. Lo que más amaba era el balcón soleado que se extendía desde la sala de estar. Esos momentos tranquilos, tomando un café mientras observaba el bullicio de la ciudad desde lejos, eran tesoros incomparables. Y justo después de comprar el apartamento, cumplí otro sueño largamente anhelado, ser voluntaria como enfermera en un pequeño pueblo de América Latina. Allí, en un lugar sin infraestructura, ver las sonrisas de los niños locales me recordó por qué me había convertido en enfermera en primer lugar. Y después de 2 meses, hoy, regresé a casa con el corazón lleno de satisfacción, solo para encontrar todo pisoteado por ellos. Esta es mi casa. Apreté los puños, repitiéndomelo a mí misma. No era momento para sentimentalismos.
Si quería protegerla, tenía que luchar. Saqué mi teléfono inmediatamente y busqué un servicio de cerrajería 24 horas. Antes de que terminara la noche, aseguraría esta fortaleza con mis propias manos una vez más. Durante las siguientes semanas, después de cambiar las cerraduras, la vida fue inquietantemente tranquila, como la calma antes de la tormenta. No supe nada de mis padres y saboreé la paz que tanto había luchado por recuperar. El peso sólido de las nuevas llaves en mi mano era el único recordatorio de que lo que había sucedido esa noche no fue un sueño. Entonces, un día, me llamó mi hermana menor, Chloe. A diferencia de mí, ella siempre había sido dócil, alguien que constantemente medía el humor de nuestros padres. Su voz estaba ahogada en sollozos por teléfono. Isabella, es por Ethan. Vamos a romper. Ethan era el novio amable y sincero de Chloe. Llevaban 2 años viviendo juntos. ¿Por qué? Parecíais tan unidos. Es culpa de mamá y papá. Chloe me contó a trompicones lo que había estado sucediendo. Mis padres no dejaban de aparecer en su apartamento sin avisar varias veces a la semana, criticando el trabajo y los ingresos de Ethan y acosándolos sin descanso sobre cuándo se casarían. Esos días lo agotaron hasta que finalmente se le acabó la paciencia. Él dijo, te amo, pero no puedo ser familia con tus padres. El contrato de alquiler está a su nombre, así que tengo que mudarme. No volveré a casa bajo ningún concepto. Isabella, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Por supuesto, no podía negarme. En esa casa asfixiante donde el concepto de privacidad no existía, Chloe siempre había sido mi única aliada, mi camarada, que entendía las mismas luchas. En realidad, había empezado a sentir la soledad de vivir sola en este enorme apartamento. Así que, su presencia se convirtió en un verdadero consuelo. Vivir con Chloe fue una alegría. Incluso cuando llegaba a casa agotada del trabajo, su bienvenida a casa me saludaba. Los fines de semana, veíamos películas juntas o probábamos nuevas recetas. Éramos felizmente inconscientes de que esta felicidad era solo el preludio de una nueva pesadilla. El incidente ocurrió un miércoles, 3 semanas después de que Chloe se mudara. Ese día, me habían retenido en una operación de emergencia en urgencias y no llegué a casa hasta pasadas las 10 de la noche. Cuando abrí la puerta de la sala, Chloe, que dormitaba en el sofá, me miró con cara de disculpa. Isabella, ya estoy en casa. Hoy han venido mamá y papá. Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras. ¿Los dejaste entrar? No, no los dejé entrar. Al principio. Chloe, casi llorando, me contó los acontecimientos de los últimos días. Lo siento, Isabella. Había estado ignorando sus llamadas para que no descubrieran que me había mudado aquí. Pero ayer, enviaron un mensaje. Si no nos dices dónde estás, iremos a tu trabajo a preguntar. Pensé que si hacían eso, podría incluso perder mi trabajo. Así que me asusté y terminé diciéndoles que estaba en tu casa. No podía culpar a Chloe. Eso era chantaje. La dócil Chloe no podría haberse enfrentado a una táctica tan cobarde. Entonces, vinieron de repente hoy. Dije que no. No los dejaría entrar. Pero dijeron, hay una entrega importante dirigida a Chloe, así que la dejaremos en la puerta. Así que abrí el portero automático de la entrada. Su historia continuó. Los padres, que habían dicho que solo dejarían el paquete en la puerta, finalmente llamaron al intercomunicador. Ya que hemos venido hasta aquí, al menos nos gustaría ver la cara de Chloe, dijeron. Chloe no pudo negarse y abrió la puerta. Luego se abrieron paso, diciendo que solo tenían sed y querían un poco de agua, con la intención de quedarse hasta que yo llegara a casa. Isabella llegará tarde esta noche y estará cansada. Chloe les rogó y de alguna manera logró que se fueran después de aproximadamente media hora. No podía culparla. Sabía mejor que nadie cuán hábilmente manipuladores podían ser nuestros padres. Está bien, debió de ser terrible. Gracias por contármelo, suspiré profundamente y fui al dormitorio. Cuando entré, me quedé sin aliento. A primera vista, la habitación parecía perfectamente ordenada, pero no era mi forma de ordenar. Los libros en la mesita de noche estaban clasificados por género. La ropa en el armario había sido reorganizada meticulosamente por color.
La organización satisfecha de sí misma de mi madre había violado mi espacio más privado. Cuando vi el viejo diario, que creía haber escondido en el cajón trasero de mi escritorio, colocado prominentemente en la estantería como si estuviera en exhibición, toda la sangre se me fue de la cara. Ellos, en el momento en que Chloe se despistó, habían pisoteado incluso las partes más íntimas de mi corazón. Pero lo que realmente me heló fue otra cosa. Un detalle inquietante. El cajón inferior de mi escritorio. Guardaba los archivos más importantes allí. El contrato de compra de este apartamento, el registro de la propiedad, todos los documentos clave. El cajón no estaba completamente cerrado. Estaba abierto solo unos centímetros. Se me encogió el estómago mientras sacaba el archivo. Los papeles de adentro estaban claramente revueltos y reordenados. Habían revisado no solo mi diario, sino también los documentos legales que probaban mi propiedad de esta casa. Entonces me di cuenta. Esto no era una simple limpieza. Tenían otro propósito. La rabia me sacudió. Regresé a la sala de estar y encontré a Chloe mirándome al borde de las lágrimas. Lo siento, Isabella. Mientras estaba un momento en la cocina, mamá dijo, las cortinas del dormitorio están desordenadas. Te las arreglaré. Su voz temblorosa me devolvió a la realidad. Casi perdí los estribos, pero la persona que más sufría frente a mí en este momento era Chloe. Se habían aprovechado de su buen corazón. Me senté a su lado y la abracé suavemente. No es tu culpa. Nunca. Los culpables son las personas que se aprovechan de tu amabilidad y mienten sin pensarlo dos veces. Pero si no hubiera abierto la puerta. No negué con la cabeza. Aunque te hubieras negado hoy, habrían encontrado otro truco. Siempre han sido así. Ante mis palabras, Chloe levantó la vista sorprendida. Los recuerdos de nuestra asfixiante infancia compartida volvieron a nuestras mentes. Así como mi diario había sido leído sin permiso, la privacidad de Chloe había sido pisoteada innumerables veces. ¿Recuerdas cuando estabas en el instituto? Mamá leyó la carta de tu primer novio sin preguntar. Mis palabras hicieron que los ojos de Chloe se nublaran de tristeza. En aquel entonces, mamá leyó la carta en voz alta a toda la familia y declaró, no debes salir con alguien así, dejando a Chloe llorando. Esa carta había sido su primer tesoro secreto y preciado. Para ellos, siempre seremos niñas que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Creen genuinamente que son dueños de nuestras vidas. Pero Chloe, esto tiene que terminar. Tenemos que terminarlo nosotras mismas. Chloe asintió en silencio. La culpa en sus ojos se disolvió, reemplazada por una determinación silenciosa pero segura. En ese momento, supe que había decidido luchar a mi lado. El verdadero propósito detrás del comportamiento de nuestros padres se aclaró al día siguiente. Durante mi descanso en el trabajo, sonó un número desconocido. Hola, ¿es la residencia de Isabella? Soy de la inmobiliaria ABC. Su padre nos contactó recientemente para una tasación del condominio que posee. La voz educada del agente sonaba muy lejana a través del receptor. Me golpeó como un mazazo en la cabeza. Mi padre, a mis espaldas, había estado en contacto con una inmobiliaria para verificar el valor de mi apartamento. El miedo se apoderó de mí más allá de la ira, pero no podía mostrar pánico. Seguramente hay algún error. No tengo planes de vender. Debe ser un malentendido, dije con cuidado y colgué. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Era esto simplemente acoso o estaban tramando algo? Quería pruebas, porque preguntarles directamente solo me daría evasivas. Después de pensarlo, decidí llamar a alguien, mi tía Ellen, la hermana de mi padre, que a veces había criticado sus formas autoritarias. Tía Ellen, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿Cómo estás? Comencé alegremente. Quería preguntar si has oído algo extraño de papá últimamente, como si ha mostrado interés en alguna propiedad. Hubo una inhalación brusca al otro lado. Isabella, ¿cómo lo supiste? En realidad, tu padre me llamó hace unos días. Mi tía dudó al principio, pero al sentir mi seriedad, me lo contó tímidamente. Decía que el apartamento de Isabella está por encima de sus posibilidades. Deberíamos venderlo sin decírselo y proporcionarle algo más sensato cerca de nuestra casa. Es ingenua. Los padres deberían administrar sus bienes por ella.
Le dije que eso era ir demasiado lejos, pero no quiso escuchar. Las palabras de mi tía fueron el golpe final. La llamada del agente inmobiliario, los archivos revueltos del dormitorio y el testimonio de mi tía. Todas las piezas encajaban. Su aterrador plan se perfiló con nitidez. Esto no era paranoia. Mis padres estaban seriamente planeando apoderarse del fruto de mis 10 años de arduo trabajo sin mi consentimiento. Después de agradecer a mi tía y terminar la llamada, me quedé mirando mi teléfono. Esto ya no era algo que pudiera manejar sola. Busqué en mi historial de llamadas y encontré un nombre, Noah, mi pareja, que también es abogado. Mi dedo sobre el botón de llamada se sentía pesado como el plomo. Noah, ayúdame. Ya no puedo manejar esto sola, logré decir. Noah escuchó en silencio mi voz temblorosa hasta el final, luego dijo solo una cosa: Isabella, ya no tienes que luchar contra esto sola. Antes de tomar medidas legales, iré contigo. Hablemos con ellos una vez más. No puedo expresar con palabras cuánto me salvaron las palabras tranquilas y firmes de Noah. Su propuesta no era sobre otra confrontación emocional, sino sobre crear un espacio para aclarar derechos y obligaciones desde un punto de vista legal. El lugar elegido no fue ni mi apartamento ni la casa de mis padres, sino la sala de conferencias de su bufete de abogados. El día de la reunión, mis padres entraron en la habitación donde Noah y yo esperábamos, sin intentar ocultar su disgusto. Su actitud decía claramente: ¿cómo se atreve nuestra hija a convocarnos aquí? Noah no perdió el tiempo en formalidades. Gracias por venir. Permítanme comenzar explicando este asunto desde una perspectiva legal. Deslizó una copia de la escritura de mi apartamento sobre la mesa. Primero, la propiedad de este inmueble pertenece al 100% a la señora Isabella. Este es un hecho legal indiscutible. Por lo tanto, entrar en esta propiedad sin el consentimiento del propietario puede constituir un allanamiento de morada según la ley. Vi la cara de mi padre enrojecer casi al instante. ¿Quién te crees que eres? ¿Solo porque eres abogado, te atreves a llamarnos criminales? ¿Qué hay de malo en que unos padres entren en la casa de su propia hija? Papá, Noah tiene razón, dije, forzándome a mantener la voz firme mientras lo miraba directamente a los ojos. Esa casa es mía, no vuestra. Y contactar a un agente inmobiliario para una tasación sin mi conocimiento es un acto que infringe mis derechos de propiedad. ¿Qué hay de malo en comprobar el valor de un activo? Solo lo hicimos por tu bien. No fue por mi bien, mi voz se alzó a pesar de mí. Solo queréis administrar mis bienes y controlar mi vida. Por favor, parad. Devolvedme mi vida. Pero ni mi súplica entre lágrimas ni la tranquila explicación legal de Noah les llegaron. Mi madre rompió a llorar, repitiendo: ¿cómo puede mi hija tratarnos así? ¿Cómo puede pagar la bondad con crueldad? Mi padre insistió hasta el final en que era su derecho como padre, desestimando las palabras de Noah como sofismas. La reunión terminó en un completo fracaso. Mientras salían furiosos, mi padre escupió palabras que me atravesaron como cuchillos. Si esa es tu actitud, entonces tenemos nuestros propios métodos. Te mostraremos lo que significa la verdadera familia. Solo días después aprendería que esto no era una amenaza vacía. Esa noche, Chloe me llamó con voz temblorosa. Isabella, es horrible. Mamá y papá están aquí con una empresa de mudanzas. Están en el apartamento. Contacté a Noah y corrí a casa. Frente a mi edificio estaban el coche familiar de mis padres y un camión de mudanzas. Habían planeado vaciar mis pertenencias mientras yo no estaba y poner el apartamento en venta. Afortunadamente, Chloe estaba dentro con la cadena de la puerta puesta, así que no habían logrado entrar. Afuera, mi padre le mentía al cerrajero, afirmando ser el representante del propietario, tratando de forzar la cerradura. No había más tiempo para dudar. Esto era a lo que se refería con enseñarme lo que realmente es la familia. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué 3 números. Policía, emergencias. ¿Se trata de un delito o un accidente? Un delito. Mis padres están intentando entrar ilegalmente en mi casa. Esa llamada marcaría el final definitivo de nuestra retorcida relación padre-hija. Para cuando llegó la policía, la escena era un caos. Mi padre todavía insistía al cerrajero en que actuaba como agente del propietario,
mientras mi madre golpeaba la puerta y gritaba mi nombre entre lágrimas. Los vecinos se habían reunido, mirando el extraño espectáculo. Le expliqué la situación con calma a los oficiales, mientras Noah, como mi abogado, proporcionaba la documentación legal y el contexto, incluidos los registros de la propiedad. La prueba decisiva fue la grabación de la pequeña cámara de seguridad que Noah me había aconsejado instalar en la puerta después de su intrusión anterior. Mostraba claramente a mi padre intimidando al cerrajero, exigiendo que se abriera la puerta. La expresión en los rostros de mis padres cuando la policía, habiendo entendido la situación, les pidió que los acompañaran para un interrogatorio, nunca la olvidaré. Ni una sola vez parecieron darse cuenta de que sus acciones constituían un delito. Observé, aturdida, cómo los metían en la parte trasera del coche patrulla y se los llevaban. Al final, mis padres fueron arrestados bajo sospecha de intento de allanamiento de morada y daños a la propiedad. Debido a que era su primer delito y la casa en cuestión era la de su hija, no fueron acusados formalmente, pero se les impuso una orden de alejamiento, que les prohibía legalmente acercarse a mí. La amenaza física fue eliminada, al menos por el momento, pero la cicatriz en mi corazón era profunda y dolorosa. Había llamado a la policía para denunciar a mis propios padres. Esa verdad pesaba sobre mí como una cruz que llevaría para siempre. Quien estuvo a mi lado en todo momento fue Noah. Se encargó de cada proceso legal y nunca se apartó de mi lado. A instancias suyas, Chloe y yo decidimos ver a un terapeuta profesional. En terapia, finalmente nos enfrentamos a las heridas que habíamos llevado desde la infancia. Una infancia donde nuestro valor solo existía si cumplíamos las expectativas de nuestros padres. Una adolescencia sin ningún sentido de la privacidad y unos padres cuyo amor distorsionado nunca aceptaría mi intento de independizarme. Nuestra terapeuta afirmó mis acciones como autodefensa, como un esfuerzo justo y valiente para reclamar mi vida. Establecer límites, dijo, no es un acto de rechazo. Es una práctica saludable necesaria para respetar la persona que soy y la persona que es el otro. Esas palabras me salvaron más de lo que puedo expresar. Unos meses después, mi tía Ellen me dijo que el tribunal había ordenado a mis padres que comenzaran una terapia cognitivo-conductual. Parecía que ellos también, finalmente, estaban empezando a aprender con ayuda profesional que su comportamiento había sido anormal. El incidente con la policía, por supuesto, se conoció en toda la familia. Muchos parientes condenaron enérgicamente las acciones extremas de mis padres, y ahora casi nadie visita su casa. Los rumores se extendieron incluso por el vecindario donde habían vivido durante años. Mi madre, que antes era una figura de la comunidad, ahora soporta el tipo de miradas compasivas y despectivas que le amargan los días. Pasaron 2 años. Mi vida ahora está llena de una calma y una paz que no podría haber imaginado en aquel entonces. Todavía mantengo la distancia con mis padres. La orden de alejamiento expiró, pero no hemos tenido contacto directo. Escucho a través de la tía Ellen que continúan con el tratamiento. Quizás algún día, si realmente cambian, podamos enfrentarlos de una manera diferente. Pero todavía no. Por ahora, elijo mi propia paz mental por encima de todo. Chloe vive muy cerca de mi apartamento ahora, y se ha convertido en nuestra costumbre cenar en casa de una o de la otra los fines de semana. Noah, que estuvo a mi lado durante la batalla personal y legal de mi vida, ahora sonríe gentilmente a mi lado. Hemos decidido casarnos la próxima primavera. Este apartamento es finalmente, de verdad, nuestro santuario. Es más que un lugar para vivir. Se erige como un símbolo de mi independencia y mi renovación.